No sé si les llegará algún mensaje y si no comenzará a sola. La verdad no sé, vamos experimentando esta aplicación porque tampoco Bueno, tenemos mucho conocimiento. acá Marianela dice que está grabando. Ahí está grabando, me parece. Es posible que demore un ratito y Sí, empiece sí. a grabar sola, sí, sí, sí. ¿Va a haber trabajos prácticos para entregar? No va a haber trabajos prácticos. Esto es el seminario. El seminario habitualmente digamos, existe la regularidad con la asistencia. Este año ya dijimos que la asistencia por el momento no es algo que vamos a tomar en cuenta. ¿Eh? Bueno, ¿cuántos somos? Gala, 53, 54. 55. 55. Esperamos sí, acá también me aparece grabando. Sí, se ve que solo sé, entonces cuando vos lo disponés, este, bueno, la próxima empezamos a grabar después de todo esto, empezamos a grabar con la clase, no con estas cosas, Sí. en las pruebas. Dale. Buenísimo. Eh, Ahí preguntaron si con esta modalidad nueva vamos a seguir subiendo los audios con las explicaciones de los temas. Y no, porque dos cosas. Primero que podemos tener clases todos juntos en el horario de las clases, es lo más parecido a la clase presencial. Y segundo, porque hay una manera de este audio que grabamos, esta clase que grabamos, de subirla a el aula virtual del seminario una vez que ya la hicimos. O sea que si quieren volver a escucharla o alguien no la pudo escuchar, vamos a tratar, eso lo vamos a ver después con Gala, de subirla al aula virtual. O sea, no hace falta que grabemos con antelación la clase para que la escuchen. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, esperemos un ratito, a las 10 y empezamos. Bueno, Gala, ¿alguien más que está pidiendo entrar o ya empezamos? No te escuché, no sé si Sí, sí, que todavía siguen todavía ingresando. siguen ingresando, esperemos un ratito más. Entonces dame vos el ok, Gala, cuando dejen de pedirte ingreso. Dale, todavía siguen ingresando. Bueno, dale.
Si sigue este panorama de cuarentena, sí, yo no creo que las clases se reanuden, no al menos en el primer cuatrimestre. Pero esto es una idea mía, pues estamos siempre esperando las disposiciones. Parciales o instancias parecidas. No lo tenemos previsto todavía porque mientras se podrían hacer los parciales. Decisión aún, hacer un solo parcial si es que en agosto o septiembre se reanudasen las clases presenciales. Habitualmente teníamos en los prácticos 2 parciales, uno antes de las vacaciones de julio o apenas terminadas las vacaciones de julio y otro a fin de año. Pensaría que en el momento están suspendidas los parciales o las evaluaciones. Pensaría que la idea sería hacer un único parcial más sobre fin de año si es que allí estaríamos en clases presenciales. Pero es todo muy incierto, no les puedo dar respuesta, verdaderamente hay mucha incertidumbre como la hay con las disposiciones con respecto al coronavirus, ¿no? Así que de eso no tengo muchas más respuestas. ¿Estamos, Gala? Sí, por el momento no han pedido ingreso, así que si quieren comenzamos y bueno, cualquier cosa que vayan preguntando. Dale, genial. Por el momento entonces ya no hay nadie más que pida ingreso. Y somos 50 más o menos, 49, 50. 67. Ah, bueno, está bien. Bueno, me gustaría, me gustaría que hayan podido acercarse al material. El material que habíamos pensado para hoy no era demasiado extenso, porque vamos a trabajar de la unidad temática 1 de la metapsicología, el punto B, que dice naturaleza psíquica del desear, diferencia entre necesidad y deseo a partir de la vivencia de satisfacción. Huellas némicas, función del otro, interpretación de los sueños, proyectos, todo el punto B. Identidad de percepción, identidad de pensamiento. Sí, menos la última parte, digamos que habla de los principios de realidad y de placer. Pero bueno, en principio ese es el punto que vamos a trabajar hoy. El material que les había propuesto es desde interpretación de los sueños, el capítulo 7, el punto C, que habla sobre el cumplimiento de deseo. Vamos a ingresar por ahí. Pero vamos a tener en el horizonte también el escrito que aparece en el proyecto de Psicología para Neurólogos, el punto 11, que se llama Vivencia de Satisfacción. Digo que lo vamos a tener en el horizonte porque allí aparece algo que queremos marcar, que quiero señalar, que quiero que tengan en cuenta, que por allí en el texto de interpretación de los sueños ha quedado de alguna manera un poco menos claro, menos señalado. Porque la vamos a pensar a la vivencia, no desde un lugar de fenómeno o de algo que pudiera haber acontecido. La vamos a pensar a la vivencia. Había un artículo hace mucho tiempo que decía ficción teórica de lo inaugural. La vamos a pensar desde este lugar de la ficción, no ficción en oposición a realidad, ¿no? Sino como aquella construcción, aquel recurso teórico que me permite dar cuenta de fenómenos o que me permite construir digamos, un recurso teórico para poder dar cuenta de ciertos fenómenos o acontecimientos que, digamos, que no encontramos por otro lado, ¿no? Manera de fundamentarlos. Entonces, esta va a ser de alguna manera una manera de teorizar esta experiencia entre el infans o el niño y el otro primordial, o aquel que cumple
la función de otro primordial. En ese sentido, la vivencia va a ser una verdadera fantasía por decirlo, o ficción, o construcción, que da cuenta de los orígenes, del que intenta encontrar. Ustedes saben que la pregunta por los orígenes en psicoanálisis siempre es complicada, porque no podemos pensar, digamos, el momento inicial del aparato psíquico, porque siempre es en relación al otro. Siempre lo que se construye en psicoanálisis se va a construir a partir del campo del otro. Nunca es de una pura individualidad. ¿Sí? Estamos lejos del concepto de lo individual. Al contrario, también aquí pensamos el aparato psíquico como un concepto transindividual, que tiene que ver con un campo de ajenidad. Es extraño esto, pero podríamos decir que se va a pensar, Freud va a pensar el aparato psíquico de alguna manera como una idea como del origen fuera de sí, para poder construirse, fuera de sí en el sentido del campo del otro. Entonces, lo vamos a entender como una ficción, como un concepto a la vivencia de satisfacción, no como una vivencia en sí misma, como una suerte de construcción que va a intentar captar al mismo tiempo la emergencia de lo que Freud va a pensar deseo, el concepto de deseo, y lo va a plantear en esta especie de desdoblamiento o de alterización, o de pasaje, pero un pasaje que diferencia dos lugares, entre el hambre y la sexualidad, entre lo que Freud va a denominar la necesidad del lado del hambre, del orgánico, y que esta apoyatura sobre el hambre va de alguna manera a generar un campo otro, que va a ser el campo del deseo, donde ya la satisfacción no se va a buscar en el plano metabólico, sino que el deseo va a buscar la satisfacción, ¿dónde? En el campo de las huellas mnémicas. El deseo, lo habíamos visto respecto al sueño, había allí un movimiento regresivo en búsqueda de el placer o la satisfacción o aminorar la tensión. Ustedes siempre tengan en cuenta esta idea de Freud, incluso en el proyecto, ¿no? Como esta idea de la descarga neuronal, como esta idea de que hay algo que necesariamente va a buscar una descarga, aunque Freud después nos venga a decir que esa descarga es imposible porque el aparato trabaja con huellas, trabaja con cargas, trabaja con investiduras. La descarga siempre es aleatoria, pero va a estar como impulsada, como empujada, como con algo del orden de la tensión, de la energía psíquica, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera podemos entender que la idea central de este texto es tratar de explicar ese pasaje de lo energético, en el sentido de la necesidad, en el sentido de este aparato que recibe un estímulo, que recibe una tensión, pasar este pasaje de lo energético, lo que se resuelve en el plano metabólico, a lo simbólico, a lo que se va a resolver en el plano de las huellas mnémicas. Freud se pregunta, en este artículo que ustedes deben haber leído, en el capítulo 7, se pregunta, fíjense qué interesante, se pregunta cuál es la naturaleza psíquica del desear. Y va a decir, estoy en la página 557, y va a decir que para pensarlo vamos a necesitar el auxilio del esquema del aparato psíquico.
O sea, claramente está planteando la cuestión al deseo en el campo de lo psíquico. Y que para esto vamos a necesitar el auxilio o pensar este esquema de aparato psíquico. O sea, desde ya está marcando el campo psíquico del deseo. Tenemos que pensar también que este pasaje, esta idea de pasaje, o de poder explicar este pasaje del hambre, de la necesidad, a la cuestión de la memoria, a la cuestión del deseo, a la cuestión de lo psíquico, a lo simbólico, a lo simbólico en el sentido de este interjuego de lo representacional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Digamos de que las representaciones pueden sustituirse, pueden borrarse a medias o otra tomar la investidura, o pueden agruparse o pueden asociarse. Este juego de lo simbólico, este juego del campo de las representaciones, es donde Freud va a ubicar la tensión del deseo. Como de alguna manera eh, eh, haciendo una diferencia radical con el campo de la necesidad. Eh, a ver, Freud habla de necesidad y deseo en este texto. Le debemos un poco la, la, digamos, volver a poner sobre el tapete esta cuestión de la función del otro, digamos, a la relectura que hace Lacan. Freud no nombra este otro elemento que va a incorporar Lacan, que es la demanda. Entre la necesidad y el deseo, Lacan va a colocar la demanda. Freud va a hablar de necesidad y deseo, pero esta cuestión de la demanda que estaría marcando un poco la función del otro, el lugar del otro, la posición del otro, no está ausente en el texto freudiano. Por eso, digamos, no está manifiesta o no está esta dimensión de la alteridad, no está tan a la vista, sobre todo en interpretación de los sueños, pero la vamos a tratar de recobrar desde el texto de vivencia y satisfacción del proyecto. Porque allí aparece más claro, digamos, en el proyecto, es donde empieza, es la primera vez que habla de la vivencia, podríamos decir que es casi fundante, ¿no? Aparece esta cuestión de la función de la asistencia ajena del otro que asiste al niño ante las emergencias, las urgencias, digamos, lo vital, las urgencias vitales del niño, las urgencias de la vida, este otro que asiste al niño, ¿no? Allí aparece en un lugar más claro, después lo vamos a buscar en el texto, porque es muy interesante. O sea, la asistencia del otro va a estar marcada por sus propias, podríamos decir, por sus propias huellas némicas, por su propia experiencia vital, por su propia historia, por su propia relación materno-filial, ¿sí? Porque la respuesta, digamos, el niño llora y patalea cuando tiene hambre, pero se va a encontrar, además de con el alimento o con lo que fuera, se va a encontrar primero con el entendimiento del otro. O sea, con este otro que va a ser una lectura, un trabajo de desciframiento, porque estamos pensando lo simbólico, estamos pensando el lenguaje, ¿sí? Acerca de este llanto o este pataleo. Entonces, esta especie
esta especie de respuesta que viene del lugar del otro, frente al llanto, frente al pataleo, Lacan la va a desarrollar en el sentido de demanda. No va a ser tanto una respuesta, sino que va a estar dentro de la idea de la demanda. Va a ser este otro que en esta respuesta va a ofrecerle al niño qué y cómo puede demandar, qué y cómo puede pedir para encontrar algún tipo de satisfacción a esta atención. Bueno. Vemos que Freud inicia también con esta idea con esta idea del arco reflejo, con esta capacidad casi temprana del aparato de verse libre de estímulos, con esta tendencia a verse libre de estímulos, pero nos va a decir que este aparato ha alcanzado su perfección actual solo por el camino de un largo desarrollo. Quiere decir que esta especie de idea inicial, esta especie de idea inicial de esta capacidad operativa del aparato, de poder descargar, la idea del arco reflejo inicial, se va a ver complejizada. Freud dice, necesitamos un largo desarrollo para pensar el aparato psíquico tal como lo venimos proponiendo, aquel que puede producir sueños, ¿no? Entonces, Freud va a plantear que desde ese inicio de búsqueda de descarga, tenemos un largo desarrollo, una complejización. Dice, trataremos de ir a una etapa más temprana de su capacidad de operación, en este afán de mantenerse libre de estímulos. Y ahora viene lo importante, dice, pero el apremio de la vida perturba esta simple función. Y a él debe el aparato también el envión para su constitución ulterior. O sea, hay algo que no funciona por sí sola. El apremio de la vida perturba la simple función. ¿Por qué? Porque acá tenemos que incorporar uno de los tres conceptos que van a ser pilares fundamentales del concepto de vivencia, que es la inermidad inicial del niño. La inermidad inicial con que el sujeto humano viene al mundo, que no es autosuficiente. Si no hay otro que lo asiste en sus necesidades vitales, está enfrentado a la muerte. Si no hay otro que lo alimente, que lo cuide del frío, de los cambios del sueño, que pueda dormir, que pueda estar, alguien que, digamos, se ocupe la asistencia. Este es el otro concepto de vivencia de satisfacción, que va conjuntamente con la idea de la inermidad inicial. Sí, como que el niño viene, digamos, nace como no terminado, podríamos decir, nace en un estado de incompletud, nace en cuanto a organismo, tiene aún que terminar de desarrollarse los haces piramidales, el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, es incapaz por sí mismo de autoabastecerse. Entonces, este apremio de la vida lo asedia primero en las formas de las grandes necesidades corporales. Y este organismo, hasta ahora estábamos con una idea de un organismo, digamos, asediado por las grandes necesidades corporales, va a buscar una manera de un drenaje en la motilidad.
que puede designarse como alteración interna o expresión, bueno, expresión emocional. Lo que quiero decir, y acá lo dice más claramente Freud, es que el niño va a llorar o va a patalear o va a hacer algún tipo de descarga, que puede ser motriz, como el pataleo, que puede ser como un llanto, o que puede ser motriz o sensorial, va a ser algún tipo de descarga. Pero esta descarga no va a, no va a solucionar el problema del hambre. El chico puede llorar una hora entera, 2, 5, 4, no sé, puede morirse llorando. No va a solucionar el problema del hambre. Entonces acá Freud introduce algo que me parece interesante marcarlo, porque dice, no va a ser una fuerza que golpea de manera momentánea, sino una que actúa continuadamente. Allí tenemos que ver el germen del concepto de pulsión, ¿sí? Porque la necesidad sí va a ser una tensión que golpea momentáneamente. ¿Por qué? Porque como tiene un objeto adecuado, ¿sí? Si es el hambre, es la comida, si es el frío, es el abrigo, entonces la necesidad, una vez satisfecha, cancela la tensión. Pero acá Freud nos está diciendo, a pesar de que hable del hambre, fíjense qué interesante, a pesar de que está hablando del hambre, nos está introduciendo a una tensión que no va a ser momentánea, sino que va a persistir, va a tener un empuje constante. En este empuje constante vamos a ver los gérmenes del concepto de pulsión. Esa pulsión que está marcada por la sexualidad freudiana y porque como no tiene la idea de un objeto adecuado, no va a encontrar satisfacción más que en un camino subsidiario, en un camino de sustituciones, en un camino de engaño, si quieren ustedes. Es una búsqueda de algo que en realidad no está, ¿no? Que es el objeto adecuado, algo que en realidad falta, algo que en realidad vamos a encontrar allí más un vacío, que la idea de algo que pueda colmarlo. Entonces, en este momento, cuando Freud plantea este empuje, este estímulo que va a actuar de manera constante, continuadamente, porque bueno, el llanto, el pataleo no va a solucionar el tema del hambre. Entonces, Freud dice que solo puede sobrevenir un cambio cuando por algún camino, y entonces pone entre paréntesis, en el caso del niño el cuidado ajeno. Ahora, ¿puede haber otro camino? Evidentemente no. No hay otro camino donde el niño pueda, digamos, protegerse o guarecerse o estar al abrigo de las necesidades vitales si no es por la asistencia ajena, si no es por el otro experimentado que viene y acude al llanto, al pataleo, que viene y lee esa descarga motriz como una especie de llamado. Es el otro el que introduce allí el campo del lenguaje cuando hace la lectura de la descarga motriz como un llamado y acude y asiste. Pero no asiste de una manera incondicional. No hay manera de que el otro pueda ser incondicional. Desde ya, entre la tensión, la descarga motriz, el llanto y el otro que acude, allí ya tenemos toda una serie de elementos intermediarios, podríamos decir. Nunca es inmediata la respuesta del otro. Sí, a veces la mamá no lo escucha, a veces la mamá no tiene, está ocupada,
a veces la mamá está cansada del llanto, acaba de llorar hace un ratito, a veces la mamá viene y dice, pero sos un llorón, ya te di de comer, ya te abrigué, a veces la mamá lo levanta y juega, digamos, no es una lectura que podríamos decir que pueda ser una lectura pura, sin estar cargada con sus propias, y vamos a usar algo del aparato psíquico, sin estar cargada con sus propias huellas némicas. Entonces, esta asistencia es lo que un poco Freud trabaja en el proyecto como el complejo del semejante, ¿no? Esta cuestión primero, esta cuestión de la necesariedad del otro, el otro como semejante, también podríamos decir como prójimo en el sentido del otro próximo, ¿no? Del otro que va a estar allí sosteniendo, del otro que va a estar allí habitualmente la madre, o cumpliendo este lugar de función materna, de función de sostén. Pero este otro es un otro que viene con su propia historia, con su propio, podríamos decir, aparato psíquico, y la respuesta va a venir de ese lugar de deseo también de este otro, que es necesario que este otro venga de ese lugar de deseo de asistir, para que allí algo empiece a funcionar en cuanto a poder pensar lo psíquico en el niño. Por eso estamos diciendo que es una especie de ficción teórica en cuanto al momento inaugural, ¿no? Como si fuese en este encuentro con el otro, desde ese lugar de encuentro con el otro, y ahora me gustaría marcar lo que decía recién, un encuentro que no deja de tener lugar el desencuentro, porque no es un encuentro absoluto, es un encuentro en ese mismo desencuentro. Es este otro que asiste en esta especie de condicionamiento propio. Bueno, volvemos un poco entonces al texto de Freud, cuando dice que en el caso del niño, por el cuidado ajeno, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción, que cancela el estímulo interno. O sea, sí aquí hay una idea de que la necesidad va a quedar cancelada, siempre y cuando lo que el otro traiga sea el objeto adecuado para la necesidad. Pero aunque el otro traiga el objeto adecuado para la necesidad, de todas maneras va a haber una huella anémica dejada por la tensión generada por la insatisfacción que perturbación. Entonces, de todas maneras, aunque el otro venga con supuestamente el objeto que va a satisfacer la necesidad, porque bueno, que no es uno que viene con la teta, con la mamadera, con el chupete, con qué viene a calmarlo. Entonces, aunque la necesidad se calme del hambre porque le dio la mamadera o le dio la teta y el hambre quedó satisfecho, va a abrir otro campo que ya no es de la necesidad y que tiene que ver con lo que Freud va a pensar como el campo del deseo, como el campo del trabajo que van a hacer las huellas némicas. Freud dice, va a quedar una primera huella anémica asociada a la tensión generada por la insatisfacción. Y va a quedar una segunda huella anémica que va a dejar el momento, o que va a dejar el objeto, o que va a dejar aquello que tiene que ver con la satisfacción. O sea, va a haber, podríamos llamarlo así, una satisfacción buscada
generada por esta insatisfacción, y va a haber una satisfacción obtenida que, como decíamos antes, no va a ser nunca una identidad con respecto a la tensión generada por la insatisfacción. Porque realmente no hay ninguna posibilidad que el niño sepa cuál es aquello que pueda satisfacer esa insatisfacción inicial. Esto lo aporta el otro y, como decíamos antes, lo aporta desde cierto condicionamiento. Entonces Freud va a pensar allí dos marcas némicas. La marca anémica generada por esta insatisfacción inicial, que va a buscar una satisfacción, y la marca anémica obtenida a partir de la vivencia de satisfacción, que la vamos a llamar satisfacción obtenida. Pero una, dice Freud, no borra a la otra. Van a seguir operando de alguna manera con cierto enlace. Van a estar, se va a establecer allí una especie de enlace entre ambas, y esto va a operar en el sentido de una tensión. Esta diferencia marcada entre las huellas némicas va a operar a la manera de una tensión interna entre ellas. Vamos al texto, a ver. Un componente esencial de esta vivencia es la aparición de una cierta percepción. Pero acá, seamos claros, ya habíamos dicho, no es la percepción. Acá dice cierta percepción. Acá lo tenemos que pensar como habíamos visto los signos perceptivos de la carta 52, ¿sí? Como una especie de rastros de la percepción, como algo que ha dejado una especie de marca. Podemos usar marca o huella anémica casi de la misma manera. Entonces, dice una cierta percepción cuya imagen némica queda de ahí en adelante asociada a la huella o imagen némica o huella némica que dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí hay un enlace entre estas dos huellas némicas, pero este enlace, casualmente, lo que significa es que van a operar conjuntamente con una cierta tensión interna. Y dice, una moción de esta índole, la moción en el sentido de la tensión, de este empuje, que va a seguir operando como diferencia de huellas némicas, es lo que llamamos deseo. Al deseo lo vamos a llamar a esta tensión entre las dos huellas némicas. Y la reaparición de la percepción es el cumplimiento de deseo, el camino más corto para el camino más corto que lleva desde la excitación producida por la necesidad hasta la investidura plena de la percepción. Quiere decir, a ver, acá nos fuimos un poco más lejos. Freud va a pensar como un aparato psíquico que en sus primeros tiempos, en sus primeros momentos, va a operar de esta manera, digamos, va a buscar esta forma casi inmediata de alcanzar esta percepción o esta huella anémica. Antes de eso, tengo que decir que en realidad esto va a acontecer cuando nuevamente se produzca la tensión de la necesidad, nuevamente se produzca, entonces el aparato, la primera cosa que va a tener, porque ya tiene estas huellas némicas, es tender a repetir la huella anémica en forma alucinatoria. Esto Freud lo va a llamar realización alucinatoria de deseo, como un primer mecanismo, como una forma más primitiva, que Freud va a decir, bueno, ya tenemos estas marcas némicas y tenemos esta tensión interna de que una marca no borra la otra. Cuando nuevamente aparezca la tensión, aparezca la necesidad, el aparato lo primero que va a intentar hacer es casi de la manera regrediente, como lo hace en el sueño, volver a la imagen némica, y lo hace alucinatoriamente.
porque es el camino más corto para el aparato. Es la manera como lo puede resolver. ¿Sí? Ahora, ya no estamos hablando de la necesidad. Cuando resuelve esto, ya no es más del orden de la necesidad. Cuando estamos pensando esta asociación, este enlace entre dos huellas némicas, estamos hablando de deseo. Y cuando estamos hablando de recuperar a través del camino regrediente en la pantalla, como es la pantalla del sueño, la pantalla de las imágenes de las primeras huellas némicas, estamos hablando de esta tensión del deseo, como un intento de investir nuevamente la huella anémica que dejó la satisfacción obtenida. Es un intento de investir regresivamente, es decir, este movimiento de las investiduras, este trabajo de las investiduras, este movimiento de la energía, de investir nuevamente la huella anémica más primitiva, digamos, o más asociada a la imagen de la satisfacción. Y por eso lo llama realización alucinatoria de deseo. Ahora, esto Freud, que lo marca como mecanismo, la identidad perceptiva, también lo marca como del orden de la imposibilidad. ¿Sí? En la medida en que hay un intento de volver a investir la huella anémica, ya estamos hablando de que nunca es la misma. Hay un intento de volver a investir la huella anémica, pero la huella anémica no anuló absolutamente la otra huella anémica dejada por la necesidad. Por la necesidad no, por la tensión. La necesidad no va a ingresar al aparato psíquico. Lo que sí va a ingresar al aparato psíquico o sí va a empujar al aparato psíquico es la tensión dejada por la necesidad. ¿Sí? Este apremio, esto que empuja, Entonces, en principio, tenemos 3 elementos para pensar la vivencia de satisfacción que son importantes. Primero, la inermidad inicial. Si no tenemos un niño que de alguna manera nace incompleto o digamos, sin poder subsistir, con una subsistencia que está en peligro, que está, digamos, bajo el apremio de la vida, que está premiado para poder vivir, digamos, sin esta inermidad inicial, sin este cuidado ajeno o asistencia, digamos, esta función de la alteridad del otro simbólico que asiste, y sin la acción específica, porque bueno, para que se calme la necesidad, decíamos antes, este otro tiene que venir, si es el hambre, con algo del orden de la alimentación. ¿Sí? Entonces, inermidad inicial, asistencia ajena y acción específica son los 3 elementos que sostienen el concepto de la vivencia de satisfacción. Y en estos últimos 2, el cuidado ajeno y la acción específica, se marca claramente la cuestión de la exterioridad, ¿sí? La cuestión de que se va a constituir el aparato como huellas némicas en tanto el otro, la asistencia, pueda, lo digamos así de una manera un poco brutal, pueda asistir, pueda plantear, digamos, pueda responder con sus propias huellas némicas. Después Freud va a continuar un poco, pero como estamos en el tema del otro, va a continuar un poco porque va a decir, bueno, la alucinación no es suficiente. Está bien, si hay hambre, yo puedo estar alucinando, pero bueno, el aparato tiene que seguir complejizándose, tiene que seguir en un desarrollo. Porque hasta ahora habíamos dicho
que la primera respuesta cuando vuelve a aparecer la necesidad es la alucinación, la realización alucinatoria del deseo, que es una respuesta casi inmediata, casi podríamos decir que el aparato, bueno, alucina la teta, por decirlo de alguna manera, alucina eso que te trajo la satisfacción, pero bueno, no, esto no, pues necesita, el aparato necesita de alguna manera adquirir una complejidad mayor, porque no puede alucinar toda la vida, no puede seguir alucinando frente a la nueva aparición de la necesidad, porque no la resuelve. No resuelve la necesidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que plantea. Bueno, entonces decía, va a seguir complejizándose el aparato y Freud va a plantear que ya no le alcanza esta búsqueda del placer casi inmediato, que Freud va a plantear en los términos del principio de placer, la alucinación, la búsqueda más inmediata del placer, el camino más corto. Freud va a decir que como la satisfacción no sobreviene, para encontrar una respuesta más acorde a fines, el aparato necesita pasar a otra instancia, trabajar con otro principio, que va a ser el principio de realidad, que va a suspender el movimiento regresivo hacia la alucinación, digamos, hacia el campo de las primeras imágenes, de primeras huellas némicas, y va a tener la tendencia de seguir buscando nuevo trabajo némico, nuevas asociaciones némicas, para en este trabajo encontrar algo, va a buscar algo en el mundo exterior a través del principio de realidad, de un placer que va a estar demorado. No es el principio de realidad opuesto al principio de placer, sino que va a venir complementariamente, va a buscar un placer pero demorado, va a buscar en el afuera. ¿Qué va a buscar en el afuera? Algo que tenga que ver con esta huella anémica dejada por la satisfacción obtenida. Esto va a funcionar de alguna manera como una especie de búsqueda para Freud. Y va a buscar el lado del principio de realidad, el trabajo preconsciente, consciente. El otro mecanismo se va a llamar identidad de pensamiento, en oposición a la identidad perceptiva, como trabajaba el principio de placer y las operatorias de inconsciente. En el preconsciente consciente, Freud va a pensar la identidad de pensamiento. Lo podemos buscar, a ver si hay alguna otra cosa que me estoy olvidando. Freud dice que por la alucinación, ¿no?, la satisfacción no sobreviene. Ahora estoy en la otra página, 558. Que por la alucinación finalmente sobreviene una satisfacción momentánea, pero no perdurable. La satisfacción no sobreviene. La necesidad perdura. Entonces dice que para conseguir un empleo más acorde a fines se hace necesario detener esa regresión, de suerte que no vaya más allá de la imagen némica, y desde esta imagen némica pueda buscar otro camino que lleve en definitiva a establecer desde el mundo exterior la identidad deseada. Pone perceptiva, pero allí lo pone entre paréntesis. Si busca, podríamos decir, algo que tenga un reflejo o una cierta identidad con esta huella anémica. Pero ¿cómo lo va a buscar? Va a ser el cometido, va a ser el trabajo, dice Freud, de un segundo sistema. Estamos pensando el preconsciente consciente, con preconsciente, que gobierna la motilidad voluntaria. Vale decir
decir, que tiene su exclusivo cargo el empleo de la motilidad, fíjense esta frase, para fines recordados de antemano. O sea, la motilidad va a estar en ejercicio supeditada al trabajo de la huella anémica, al trabajo de la memoria, para fines recordados de antemano. El trabajo de la motilidad, este trabajo de la identidad de pensamiento, es decir, va a operar el sistema del pensamiento, ¿sí? En el sentido de buscar cierta identidad en el afuera, con algo que va a estar empujado desde lo inconsciente, desde la huella anémica que tuvo que ver con la vivencia de satisfacción, para fines recordados de antemano. Ahora bien, toda la compleja actividad de pensamiento que se urge desde la imagen némica, hasta el establecimiento de la identidad por obra del mundo exterior, no es otra cosa que un rodeo para el cumplimiento de deseo. O sea, el cumplimiento de deseo está postergado, va a haber un rodeo, pero no es que no va a estar siempre de alguna manera el aparato trabajando de acuerdo al principio de placer-displacer, siempre trabajando para evitar el mayor displacer y la consecución de algo del orden del placer. Va a haber un rodeo para este cumplimiento, rodeo que la experiencia ha hecho necesario. Y dice esto, miren qué interesante, por lo tanto, el pensar no es sino un sustituto del deseo alucinatorio. El pensar, nosotros creemos que nuestro pensamiento es tan independiente y que tiene su origen en el yo consciente. Miren dónde piensa Freud el origen del pensar. El pensar no es sino un sustituto del deseo alucinatorio. O sea, de este primer movimiento regulado exclusivamente con el principio del placer, con esta búsqueda del placer inmediata, regulado exclusivamente con los procesos primarios, del trabajo inconsciente. Y en el acto, dice, se vuelve evidente que el sueño es un cumplimiento de deseo, bueno, porque solamente un deseo puede impulsar, solamente un deseo, acá vamos al principio de la pregunta, solamente un deseo puede impulsar a trabajar a nuestro aparato psíquico. Y el deseo es el campo de lo psíquico. Y el deseo es esta fuerza impulsora de la diferencia entre dos huellas némicas que trabajan en los procesos inconscientes. Bueno, el soñar es un rebrote de la vida anímica infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahora a lo que yo les quería señalar en el proyecto. Y después, si quieren, vamos a las preguntas. A lo que yo les quería señalar en el proyecto. El proyecto, estamos en la página 362. Punto 11, la vivencia de satisfacción. El proyecto tiene un lenguaje muy neuronal. Quizás esto a veces nos confunda. Habla de del llenado de las neuronas. Pero no deja de tener la misma idea que tiene acá en interpretación de los sueños, cuando habla del afán de descarga y de este esfuerzo que se va a aligerar. O sea, hay un esfuerzo, hay una tensión que se va a disminuir en esta vía que va recorriendo el aparato psíquico hasta alcanzar algunas veces el aparato motor. Entonces dice que es interesante porque habla de las neuronas núcleos tendrán un afán de descarga, un esfuerzo que se aligera hasta el camino motor. Recuerda una experiencia. Ahora bien, como se expuso al comienzo, ninguna de estas descargas, cuando habla de la alteración interior, de la expresión de las emociones, del berreo, fíjense también el lenguaje tan organicista, de la inervación vascular, todas estas respuestas que da la infancia,
frente a la tensión interna, no va a traer un aligeramiento, ¿no? Porque sigue el estímulo. Sigue el estímulo hasta que tendría que haber una alteración en el mundo exterior, ¿sí? Porque no puede por sí mismo resolver este estímulo eh, orgánico, metabólico. Esta alteración exterior, aquí en el proyecto, también la define como acción específica, ¿sí? Y que esta acción específica, que va a calmar la necesidad, viene mediante el auxilio ajeno de un individuo experimentado que advierte el estado del niño, ¿no? Un individuo, dice Freud, experimentado, o sea, trae experiencias de otro asistente. No viene con una tabula rasa, no viene en blanco a poder receptar, recibir ese llamado de una manera prístina, transparente. No. Viene un individuo experimentado que advierte, que tiene cierta cuestión de su propia versión, el estado del niño. Esta vía de descarga, y acá viene la frase que yo quiero que ustedes señalen, cobra así la función secundaria. Secundaria no porque no sea fundamental o porque no sea primordial, sino secundaria en el sentido de que va a haber allí una cuestión de no inmediatez. Va a haber allí una cuestión de intermediación, de intermediario, va a ser secundaria al grito del niño, al pataleo del niño. Este individuo experimentado, esta asistencia ajena, cobra así la función secundaria en extremo del entendimiento. O sea, el otro experimentado va a responder a la necesidad con un objeto, podríamos decir, inútil para el alimento, pero satisfactorio para la memoria. Porque a lo mejor viene y le dice, bueno, mi chiquito, ¿qué te pasa? Lo habla, lo acaricia, lo levanta. Entonces dice, el otro va a tener esta función secundaria del entendimiento o comunicación. Queremos señalar esto entonces, que el otro responde con algo del orden del símbolo, de la comunicación, del lenguaje, con algo que tampoco es de su propia cosecha, sino con algo de lo cual también al otro está supeditado. También el otro está supeditado a este orden comunicacional del entendimiento. Y después dice, entonces este inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. ¡Wow! ¿No estábamos hablando del hambre? Este primordial, esta función secundaria del entendimiento va a ser fuente primordial de todos los motivos morales. ¿Qué significa esto? Todos los motivos morales. Podríamos decir que este auxilio ajeno, si bien calma algo del orden de la necesidad, lo va, digamos, había un artículo muy interesante hace muchos años de López Guerrero que decía, condena al ser. ¿En qué sentido lo condena? Lo condena a estar, lo condena a estar distanciado, lo condena a una especie de pérdida en cuanto a la naturaleza propia del organismo y de la necesidad. Lo condena a pedir con algo que no es propio, con un lenguaje. Lo condena a tener que utilizar un medio para poder entrar en el orden de la comunicación y del entendimiento con el otro. Este auxilio ajeno
esta función del otro experimentado, que frente al llanto, que frente a ese vacío de satisfacción, porque el llanto no lo satisface, le va a responder con algo del orden de la comunicación, del lenguaje. Y esto va a ser fuente de motivos morales. ¿Por qué? Porque cuando el otro responde con el lenguaje, de alguna manera está respondiendo con algo de la idea de un código, con algo de la idea de una cierta prohibición, en el sentido de que, bueno, va a introducir allí en la respuesta cuestiones también que le son impuestas. Por ejemplo, bueno, a lo mejor tiene el consejo del pediatra, de una amiga, de otro, es decir, va a introducir algo allí de la alteridad, o las mismas tablas pediátricas en cuanto a qué y cómo tiene que alimentarlo. Esto es algo que en la acción específica del otro va a tener innumerables marcas. Entonces, fuente de motivos morales, porque el otro va a venir y va a decir, bueno, yo te doy esto, pero no te doy todo. O va a venir y va a decir, bueno, para que yo venga y te alimente, vos tenés que llorar y cuando yo vengo sonreírme. O vos tenés, si le va a dar algo de la manera de un código, de qué manera se tiene que encontrar con las formas de pedir. Tiene que incorporar el infant este código y estas formas de pedir. Y en estas formas de pedir va a haber cierta cuestión que no va a poder absolutamente con algo del orden de lo exclusivamente orgánico. Digamos, aquí ya estamos en el otro campo, en el campo del deseo, en el campo de la imposibilidad de una satisfacción absoluta, en el campo de que siempre esta respuesta del otro, como no va a anular la atención, va a generar que este deseo se relance nuevamente en la búsqueda de la satisfacción. Este es un poco el trabajo del deseo, que va a estar siempre relanzado, porque el otro cuando responde, decíamos, no solamente responde con lo que tiene, también responde con lo que no tiene, con aquello que queda como una especie de resto de insatisfacción. ¿Sí? Porque, digamos, el otro puede responder eh, en, digamos, no hay nunca una medida justa, puede responder en exceso o puede responder en falta, puede responder en exceso con lo que le da de contrabando, más allá de la alimentación, ese cariño, esa palabra, esas caricias, esos mimos, esa otra cosa, puede responder en exceso o puede responder en falta, porque siempre hay algo del orden de la falta en este otro para que venga y responda. Es necesario que al otro materno, le falte algo, en este caso un niño, le falte algo, algo que venga a ese lugar de la falta, para que haya deseo materno. Y es necesario que haya deseo materno, como decíamos, atravesado por estas marcas némicas, para que introduzca al niño en el código, y le ofrezca sus propias marcas némicas, para que introduzca al niño en esto que llamamos, la ficción teórica de lo inaugural en el aparato psíquico, de lo inaugural en el funcionamiento del deseo, de esta ruptura del plano de la necesidad, como hicimos un salto al plano psíquico, al plano del deseo. Les decía antes que Lacan introduce allí la cuestión de la demanda del otro. Digamos, Lacan introduce allí esto que Freud
quedaba, decíamos, desdibujado, pero no ausente. Yo diría que no es que no esté en Freud, porque aquí lo vimos, esta función del entendimiento, este trabajo de la asistencia ajena, pero Lacan le va a dar un nombre que va a ser demanda. El otro va a introducir como demandante en esta. La demanda no va a ser del niño, porque el niño no tiene con qué demandar ni tiene que demandar. La que va a ofrecer el que demandar, o el que va a ofrecer es el otro. Se va en esa ofrenda que hace el otro, ¿no? Casi como hay una frase de comeme, ¿no? Cuando ofrece el pecho, cuando ofrece, en esa ofrenda que hace el otro, ¿eh? Allí Lacan va a instalar algo del orden de la demanda, porque va a leer, va a ofrecerse, porque va a leer el llanto como una demanda del niño, ¿no? Incluso podríamos decir, aquí funciona también la cuestión de estas huellas némicas caprichosas, ¿no? De cómo lee la demanda y de cómo responde a eso que el otro lee como demanda. Bueno, esto es más o menos lo que quería plantear hoy, pero quiero que nos quede claro entonces el deseo dentro del campo psíquico y el deseo dentro del campo psíquico, el cual el yo, que lo habíamos pensado cerca de lo preconsciente consciente, no puede apropiarse absolutamente. Esto funciona, digamos, para Freud como empuje, como motor, desde otro lugar, desde las huellas némicas. No hay, nunca hay la idea de algo que se termina de unificar en el sentido de deseo de tal cosa, ¿no? Es más del orden, de la atención, de que se relanza permanentemente en la búsqueda, que de el encuentro con el objeto. Este encuentro no se va a terminar más, no se va a terminar de unificar, de realizar. Nunca eh, nunca va a ser del campo nunca va a ser del campo del yo cerca de la conciencia. ¿Sí? Esto es lo que me interesa que vaya quedando claro. Igual también me interesa que vaya quedando claro esta idea de que nosotros hablamos de un otro asistente, ¿no? De un otro que asiste, del otro, por supuesto que este otro, digamos, quiero decir, no es un otro que le podríamos poner un nombre de carne y hueso, sino que para el niño sí tiene un sustento de un otro material, la función, pero es más del orden de la función que va a cumplir el otro, que de un otro real. ¿Se entiende eso también? Estamos hablando, pensando siempre la estructura del aparato psíquico y una estructura como las distintas funciones van a ir operando. Entonces, de esta manera también la vivencia tiene esta idea de eh, funcionamiento, de inauguración del aparato psíquico, no algo que pudiéramos fechar cronológicamente. Tomarlo como algo de orden vivencial. Bueno, hasta aquí lo que yo les quería plantear. Me gustaría, me gustaría si hay preguntas. Si hay preguntas con respecto a la clase y después contestamos las de organización. Marilu, sí. Yo quería agregar un pequeño aporte con toda esta cuestión de la naturaleza psíquica del desear. No sé si actualmente sigue estando en el programa, pero había un texto de Cristina Sabir que marcaba bien esta cuestión de la mirada, de la voz por parte de este otro que va a ser quien nos provea todos los cuidados.
porque por ahí marcar esta cuestión de que el niño en un primer momento necesita de otro que lo asista, por esta cuestión que vos marcabas antes, Marilu, del desvalimiento humano, de que todavía no está desarrollado el sistema nervioso, o sea, el niño se encuentra en un estado de insuficiencia motriz, necesita de otro que lo asista, que lo aloje y que satisfaga esas primeras necesidades que van a marcar lo que podríamos ser las primeras huellas anémicas en el aparato psíquico. Pero me parece que este gran aporte que hace Freud de marcar la diferencia entre, bueno, podemos marcar primero un campo de la necesidad y también, por otro lado, el campo del deseo, que son dos campos totalmente distintos, como lo posiciona él y cómo lo continúa Lacan también, con respecto a que por ahí poder bien delimitar la diferencia entre la necesidad y el deseo, me parece que eso es muy importante, porque después el deseo va a venir acompañado de esto que, por ejemplo, Cristina Savir marca en su texto, de que la madre en un primer momento sí satisface necesidad, pero después queda dando vueltas a algo que no puede colmar y que ya no es del orden de la necesidad, sino como ella lo asiste, como Marilu decía, por exceso o por falta, en tanto que esa respuesta de la demanda que lee la madre va a venir acompañada de cómo lo mira, cómo lo toca. No nos olvidemos también que el niño está constituido de un cuerpo erógeno, de zonas erógenas, que responden también en cierta forma a esto de cómo la madre lo mira, cómo lo toca, de qué forma, de qué modo. Entonces ahí ya podemos marcar esta cuestión de que estamos dentro del campo del deseo. Y por eso justamente el niño de manera alucinatoria va a querer reinvestir en algún punto esa huella de la satisfacción, pero por eso, como bien decía Marilu, es algo que no va a volver a suceder como de la misma manera que fue en una primera vez. Por eso la vivencia de satisfacción como algo primordial que inaugura también a la naturaleza psíquica del desear. Y esto me parece que también está bueno como para ya pensarlo, también el paso del principio de placer a el principio de realidad, como aquello de que el niño no puede ser colmado por la madre, porque hay algo que siempre va a quedar entredicho, podríamos decir, más allá de la necesidad que pudo ser satisfecha, y que ahora quizás esa satisfacción se demore un poco más, lleve más tiempo, ya no va a ser instantánea en el momento, se va a realizar por rodeos, pero va a ser una satisfacción real, en el mundo real. Por eso esta cuestión de pasar a investir objetos del mundo exterior, que bueno, después por ahí en otras materias se escribe mucho más y se esclarezca mucho más este tema, pero por ahí son algunos términos que está bueno que se mantengan por ahí como interrogantes para que a ustedes le quede dando vuelta y lo puedan terminar de entender quizás más adelante. Sí, sí, buenísimo, Gala. Dos cositas. El texto de Cristina Savir no está más en el programa, pero de todas maneras es muy interesante el aporte, porque quizás no queda del todo claro esta cuestión de que no estamos hablando de huellas anémicas en un sentido solamente nominal. Cuando estamos hablando de deseo, lo que tenemos que ver detrás de esto, yo te diría, Gala, que si querés cortamos la grabación, porque estas son como las preguntas, a lo mejor para el otro grupo no, para que no se haga tampoco tan pesado y largo el audio, ¿no? Dale, te corto. Que cuando estamos hablando de deseo, lo que tenemos que entender aquí, el concepto de pulsión detrás del deseo, que no son iguales.